que preparé para esta hora para ustedes. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16. Sobre este versículo nos vamos a basar en esta enseñanza. Amén. Si ya lo tienen por ahí, vamos a leerlo. Dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. San Juan 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. En este versículo, ¿verdad?, nos vamos a basar para esta enseñanza. Yo no sé si algunos de ustedes en el transcurso de su vida, en el caminar con Dios, ha desistido en varias ocasiones a querer retroceder en el camino. Se han venido las dificultades, se han venido las pruebas, las adversidades en tu vida y a veces has querido parar o has querido retroceder. Yo me imagino que a más de uno hemos estado en esta situación y en ocasiones hasta le hemos preguntado a Dios y creemos, ¿verdad? Perdemos esa confianza, perdemos esa seguridad que debemos de tener en Dios y nos olvidamos que realmente, o sea, lo real es que Él fue el que nos escogió. Nosotros no lo escogimos a Él y así dice la palabra. Entonces, en más de una ocasión, nosotros mismos nos descalificamos ante Dios y a veces le preguntamos y le decimos a Dios: se me hace que te equivocaste cuando tú hiciste ese llamado a mi vida. A veces nos sentimos tan incompetentes en la elección que hizo el Señor, en poner su mirada en nosotros, y a veces nosotros le hemos hecho al Señor y le hemos dicho, ¿verdad? Yo creo, Señor, que tú te equivocaste. A veces nosotros no nos sentimos preparados, no nos sentimos aptos para el camino del Señor. Y eso nos pasa cuando han venido las pruebas a nuestra vida, cuando nos hemos sentido débiles espiritualmente. Pero lo cierto es que el Señor puso su mirada en nosotros. También dice la palabra que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. O como le dijo el profeta Jeremías: yo te escogí desde que tú estabas en el vientre de tu madre, ¿verdad? Y te di por profeta a las naciones. Así también Dios lo hizo con cada uno en lo particular. Él nos eligió, nos escogió y puso un propósito en nuestras vidas, aun que a veces lo olvidemos o se nos haga difícil seguir adelante. Entonces quise iniciar con este versículo porque es la base clave de esta enseñanza. Y te voy a decir cómo era la elección de un judío ante un rabino, cómo era el vivir del pueblo judío y la palabra tan importante que era para el judío, la palabra sígueme. Entonces, en un estudio bíblico que estuve consultando, dice que el primer nivel de estudio se llamaba Bet Sefer. Era como se llamaba el primer nivel, donde iban niños que tenían la edad de 5 a 10 años y ellos asistían a la sinagoga local. Esos niños, a partir de los 5 años, tenían que aprenderse los 5 libros del Pentateuco. Se los tenían que aprender de memoria. No solamente se los tenían que aprender de memoria, sino que tenían que aprender a cantarlos. Dice, el maestro se encargaba de crear el amor por la Torá a cada
cada niño que estaba estudiando. En las primeras clases que los niños tenían, el maestro les hacía meter su dedo a la miel y que probaran esa miel en un tarro de miel. Dice que cuando se llevaban esa miel a su boca, el maestro oraba por ellos diciendo: que la Torá sea tan dulce para tu alma como esa miel lo es para tus labios. Entonces, a los niños a esa edad los iban preparando desde muy pequeños. Se tenían que memorizar los 5 libros de la ley, y esto me hacía pensar cuán tan difícil es aprendernos aún un simple versículo bíblico. Nos es difícil aprendernos un capítulo, pero ellos eran instruidos desde a esa pequeña edad, y ellos se tenían que aprender los 5 libros del Pentateuco de memoria. Entonces terminaban este primer nivel, y si el rabino veía una habilidad especial en el niño, veía que el niño tenía sabiduría y no batallaba para aprender, para memorizar los libros, entonces este niño era elegido, el niño judío era elegido para pasar al segundo nivel de estudio. El segundo nivel de estudio se llamaba Bet Talmud, y era un poco más difícil para el niño, porque no solamente ya tenía que haber aprendido los 5 libros de la ley, que se los tenía que memorizar, sino que ahora seguían, que se tenían que memorizar todos los demás libros de la Torá, que eran los libros de los profetas, que eran los libros históricos, que eran los salmos. Todo esto el niño judío se lo tenía que aprender de memoria. Para entrar a este segundo nivel, el niño o el jovencito ya tenía que tener la edad de 10 a 15 años. Entonces vemos que era algo muy difícil. No era como tenemos ahora por costumbre en los cristianos que asistas a la escuela dominical los domingos, ¿verdad? Y que ahí te dejan de tarea que cuando mucho te aprendas un versículo bíblico, y hasta eso se nos dificulta. Fíjate cómo era la enseñanza de los judíos, todo lo que tenían que memorizarse para poder ellos estar preparados y seguir más adelante una preparación, llegar a ser también ellos un rabino. Entonces, en estos estudios ellos aprendían sobre las leyes judías, aprendían sobre las tradiciones, sobre las costumbres y sobre dichos y parábolas de la palabra de Dios. Entonces, cuando a esta edad de 10 a 15 años, aquí se veían, ¿verdad?, cuáles niños eran los mejores, cuáles niños eran más aptos para seguir estudiando, pero en este nivel muchos de los niños empezaban a desertar, empezaban a dejar los estudios porque era algo muy difícil. Pasaban al tercer nivel. Aquí ya pasaban los niños mejor, los niños que estaban, que eran los mejores en el estudio. Y este tercer nivel se llamaba el Bet Midrash. Ingresaban solo los mejores de los mejores de los mejores. Y ya la edad de ellos era de los 15 a los 30 años. Tenían que comenzar a seguir a un rabino del cual aprenderían las interpretaciones acerca de la Torá. Y ellos tenían que decidir a qué rabino ellos iban a seguir. Había diferentes, por así decirlo, clases de rabino, unos más preparados, unos más reconocidos que otros, pero en este caso el discípulo era el que tenía que escoger a su rabino. Entonces, cuando el hombre judío se presentaba delante del rabino, el rabino le hacía unas preguntas. No solamente inmediatamente lo aceptaba como su discípulo, porque lo había escogido a él, sino que primero lo tenía que poner a prueba.
Entonces le hacía preguntas muy difíciles para ver si el discípulo estaba preparado y era como digno de seguirlo. Entonces le hacía preguntas sobre la Torá, sobre todo lo que él había aprendido desde los 5 años. Le hacía preguntas sobre casos espirituales, sobre casos morales, y también les ponían acertijos para ver si realmente ellos estaban preparados para seguir estudiando y que ellos pudieran permanecer en ese nivel. El que fueras un discípulo, de que pudieras llegar a ese nivel y pudieras escoger a un rabino, era un honor, tanto para el discípulo, para el muchacho que estaba estudiando, como para la familia. Era una de las cosas más importantes, era algo de lo que más se valoraba en una familia judía. Pero el rabino no lo aceptaba tan fácilmente, sino que primero lo ponía a prueba. Le preguntaba también a veces cuántas palabras se repetían en un fragmento de la Torá, ¿verdad? Todo eso era para estarlo poniendo a prueba para poder ser aceptado. Si el rabino veía la capacidad del discípulo y estaba satisfecho con él, entonces el discípulo lo miraba. Si veía que no estaba apto, que no le había contestado bien las preguntas, que no consideraba que estaba preparado como debería de ser, entonces el rabino, dice la historia, ¿verdad?, que se le quedaba viendo y le decía: me parece que eres una buena persona, me parece que tú amas a Dios, pero no estás cualificado. Vete a tu casa y aprende el oficio familiar. Entonces así, desde que él estaba niño, desde que estaba joven, iba pasando de un nivel a otro en sus estudios, y si el rabino que estaba a cargo de ellos, a cualquiera de las edades, a cualquiera de estas etapas de los estudios, veía que el niño no estaba preparado, que el niño no estaba cualificado para seguir adelante, lo que ellos hacían era que los mandaban a sus casas y tenían que aprender el oficio familiar, ya sea que la familia o el padre, ¿verdad?, se dedicara a la pesca, se dedicara a la carpintería o se dedicara al comercio. Entonces era lo mismo, que el niño tenía que aprender a trabajar y dedicarse, ¿verdad?, a hacer esas cosas. Pero cuando el rabino veía algo especial en el niño, cuando el rabino veía que era un niño muy inteligente, que se memorizaba toda la escritura, entonces el rabino se le quedaba viendo y le decía, y veía ese potencial en el muchacho, y eso era algo que cambiaría la vida del muchacho. Si el rabino lo aceptaba, era algo que movía la vida del joven, lo llevaba a otros niveles mejores, porque era una persona que estaba calificada. Entonces era cuando el rabino le decía: sígueme. Entonces esto cambiaba la vida rotundamente del muchacho, porque se sentía aceptado, se sentía que era preparado, que era elegido de entre los de su nación para poder estar siguiendo a un rabino. Esta palabra sígueme, para nosotros que somos, por decir, que no somos de la nación judía, en nuestro caso, que somos mexicanos, podemos tener alguna otra interpretación de la palabra, pero para un judío y para la mentalidad de un judío, la palabra sígueme era algo muy importante, era algo decisivo en la vida del joven que estaba estudiando. Entonces, lo que quería lograr el joven era llegar a ser igual que su rabino. De hecho, cuando el rabino aceptaba al muchacho a que lo siguiera, era porque el muchacho estaba consciente que iba a ser igual que su rabino. De hecho, tenían una obsesión por llegar a ser igual que el rabino, a caminar como
como caminaba el rabino, hacer los movimientos que el rabino hacía, hablar como hablaba su rabino. De hecho, lo consideraban como su padre, o más que realmente el padre. Lo consideraban algo muy grande y le tenían un respeto y le daban una honra muy especial al rabino. Tanto que si el rabino iba caminando por cierto lugar, los discípulos iban caminando tras de él, y si el rabino se paraba y se encontraba por ahí el árbol con el fruto y el rabino acortaba el fruto para comerlo, los discípulos que venían tras de él querían caminar como él lo hacía, tomar el fruto de la misma forma que él lo tomaba y comer de la misma forma como lo hacía su rabino. De hecho, la oración que hacía el padre cuando el hijo se tenía que ir de la casa, ellos sabían que el hijo se iba a ir a prepararse como su rabino, y esto podía ser por años o podía ser por décadas que dejaban de ver al hijo mientras estaba en esta preparación. Y la oración que hacía el padre era que el polvo de tu rabino impregne tu piel o cubra tu piel, porque el muchacho o el discípulo tenía que ir caminando tras de su rabino, y hasta el polvo, ¿verdad?, que con las sandalias el rabino iba levantando, para ellos era como digno, ¿verdad?, de que ese polvo, ¿verdad?, les cubriera también su piel. Era una obsesión tan grande ser como su rabino. Pero para esto ellos tenían que ser cualificados, tenían que pasar todos estos niveles de estudios, tenían que ser unos niños judíos muy inteligentes, tenían que sus rabinos desde los 5, los 10, los 15 hasta los 30 años tenían que ver algo muy especial en ellos, que tenían una capacidad que sobresalía sobre los otros niños o jóvenes que estaban estudiando para poder ser elegidos. Sino simplemente, como te lo acaba de mencionar ahora, los mandaban a su casa a que siguieran trabajando y estuvieran haciendo el oficio, ¿verdad?, que la familia hacía. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que interpretarla también, que es muy importante desde una perspectiva judía, desde una mentalidad judía. Esto a veces me hacía pensar que cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando estoy preparando algún tema o cuando estoy estudiando algo en la Biblia y que estoy consultando en otras Biblias de estudio, ¿verdad?, X versículo o cierto capítulo, entonces nos debemos de ir a consultar en el original del hebreo, porque a veces también consultamos de la palabra que viene del griego, pero nosotros nos tenemos que conectar qué es lo que quería decir en hebreo, qué es lo que significaba esa palabra, cómo era que ellos vivían, cómo era que en el lugar que ellos estaban, cómo debemos de saber nosotros cómo era que ellos pensaban para poder entender lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, ahorita estamos viendo que en estos pequeños comentarios que te estoy haciendo sobre la historia de un niño judío o cómo era su preparación, pues nos cambia mucho nuestra mentalidad. Cuando Jesús viene con sus discípulos, empieza a formar el grupo de sus discípulos, de aquellos a quienes llamó, y entonces Jesús les dice la palabra, sígueme. Entonces ellos sabían lo importante y lo que significaba esa palabra. Sígueme era decir, mi rabino me está llamando. Aquí Jesús, en la historia vemos que de pronto, ¿verdad?, surge un rabino llamado Jesús y que viene a hacer cosas sorprendentes para, como el pueblo judío en ese momento de la historia estaban acostumbrados a relacionarse, aquellos tenían que tener un estudio especial, ellos elegían rabinos reconocidos de diferentes ciudades, ellos escogían que la gente estuviera cualificada para poder llegar y ser parte de un discípulo. Entonces vemos cómo Jesús no solamente
simplemente deja de relacionarse con gente importante, sino que Jesús simplemente va a ciertas aldeas y busca a pescadores, a gente que no estaba cualificada, gente que estaba ahí porque desde pequeño lo habían mandado a que se dedicara a hacer el oficio de la familia, gente que ya estaba descalificada para poder ocupar un lugar de lo que vendría a ser un discípulo. Entonces vemos cómo Jesús llega y se encuentra, en este caso, con un pescador llamado Pedro. Y cuando lo ve Jesús, le dice, sígueme. Entonces tú pudieras, pensando y reconociendo lo que dice la historia respecto al judío, tú te puedes imaginar el impacto tan grande que ocasiona Jesús cuando le dice a Pedro, sígueme. Entonces Pedro dice, yo voy a ser como él. Estaba entendiendo que con esa palabra él estaba comprendiendo, yo voy a ser como él y voy a llegar a hacer las cosas que él hace y yo voy a aprender de él. Entonces, cuando yo leí este pasaje bíblico en tiempo atrás, desde hace mucho tiempo, a mí se me hacía difícil cómo es que una persona, poniéndonos de ejemplo, que tú estuvieras en tu trabajo, que tú estuvieras elaborando a lo que tú te dedicas y estuvieras ahí y de pronto hubiera pasado el maestro Jesús y te dice, sígueme. O sea, como que ¿por qué tú ibas a dejar todas las cosas que estabas haciendo? Ibas a dejar tu trabajo, estabas consciente que ibas a dejar tu familia, que ibas a dejar tu casa, que ibas a dejar tu comodidad, que ibas a dejar tu entorno. Y inmediatamente, como dice la palabra, que Jesús cuando fue y les habló a cada uno de sus discípulos y les dijo, sígueme, dice la palabra que ellos en el instante dejaban lo que estaban haciendo. En el caso de los pescadores, dejaron la barca, dejaron las redes. En el caso de Mateo, dejó ahí donde estaba él cobrando los tributos, dejó la oficina, podríamos decir, dejó el lugar donde estaba ahí sentado, ocupando a lo que él se estaba desempeñando, el trabajo que cada uno de ellos tenía, y en el momento ellos siguieron a Jesús. Entonces, ¿cómo ese llamado pudo hacer que la persona decir, bueno, sígueme? Y de inmediato dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús, porque ellos comprendieron en el momento lo que significaba ser un discípulo y que tu rabino te viera cualificado para que tú lo pudieras seguir. Entonces vemos que aquí los niños eran elegidos, los jóvenes eran elegidos, los iban eligiendo. Vemos que tú tienes facilidades, vemos, el rabino decía, veo en ti algo especial, puedes pasar al segundo nivel. Entonces pasaban los mejores, pero cuando los mejores estaban en el segundo nivel y los rabinos veían la capacidad de esos niños, pasaban al tercer nivel. Entonces por eso decían, era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces viene Jesús, que es nuestro rabino también, que es nuestro Mesías. Nada más que en nuestro idioma nosotros le decimos nuestro maestro, le decimos Jesús, no le decimos Yeshua, pero es lo mismo. Él es nuestro rabino, Él es el Mesías que también nosotros estábamos esperando para que también Él nos sacara de la esclavitud y nos diera la libertad. También nosotros lo esperábamos a Él, también nosotros le necesitábamos a Él. Entonces, al estar en este estudio bíblico, comprendí con más facilidad y decía, ahora comprendo por qué en este caso, cuando ellos todavía no eran sus discípulos, se podían levantar en el instante y sentirse unas personas cualificadas, sentirse unas personas valoradas, sentirse que ellos también podían hacer algo y también ellos podían ser igual que su maestro. Jesús, por mi parte, ¿verdad? Yo digo, es que Jesús era un rabino extravagante para su época. Era un rabino que hizo cambios que en su época no
no se habían dado, que en su época no se habían visto. Aquí vemos cómo los rabinos escogían lo mejor de lo mejor, pero vemos cómo Jesús era el que te escogió. Uno como discípulo no era para escoger al rabino, pero en este caso Jesús era el rabino y él fue el que te escogió a ti. Y eso es lo que hace la diferencia. Él no fue a los mejores lugares, él no fue a buscar a los mejores, a los más importantes, a los que tenían más capacidades, aquellos que tenían más sabiduría, aquellos en los cuales se encontraba algo mejor. Pudieras decir, pues eran niños, eran jóvenes privilegiados, venían con una estrella especial, como a veces decimos, sino que encontramos en la palabra que él fue por los pescadores, él fue por las prostitutas. María Magdalena era una prostituta, Pedro y algunos de los demás discípulos eran pescadores. Mateo era un cobrador de impuestos, era catalogado como un traidor a su nación. Tomás era un incrédulo. Y podemos mencionar a muchos, podemos mencionar a Zaqueo, que hacía fraude, podemos mencionar a muchos de la Biblia y no eran los mejores. Podríamos decir que eran de los peores en la nación judía, los peores en la comunidad, pero Jesús los escogió a ellos. Entonces esto es lo que nos debe de dar esa confianza y esa seguridad a mí y a ti de seguir adelante en el camino del Señor. Porque el que Jesús te haya dicho a ti, sígueme, es porque Él me vio a mí y te vio a ti aptos para el reino, para trabajar como Él trabajaba, como Él vino aquí en la tierra y puso el ejemplo. Y lo que Él quería es que tú y yo llegáramos a ser como Él, hacer las mismas cosas que Él hacía, las mismas obras que Él hacía. Y Él nos hizo aptos para su reino. Claro que también en ese tiempo los discípulos siguieron a Jesús. Fue un trayecto como de 3 años y medio en el cual ellos llevaron una preparación. Por eso cuando Jesús asciende al cielo y Él se va, les da un mandamiento a ellos que tienen que cumplir. Y les dice Jesús, así como todas las cosas que yo les he enseñado, todas las cosas que ustedes han aprendido de mí, así de la misma forma ustedes van a ir y se las van a enseñar a otros. Quiere decir que esa es la preparación que nosotros hemos tenido, el que tú seas un discípulo de Jesús, el que nosotros seamos creyentes de Jesús y le seguimos a Él. Entonces nosotros estamos preparados para hablarle a otras personas, para enseñarle a otras personas lo que Jesús ya ha hecho en nuestras vidas. Y si en ese tiempo era un privilegio, era un honor que pudiera seguir a un rabino y tratar por años, por décadas, ser igual que el rabino, también para nosotros es un honor que Jesús nos haya elegido, que Jesús nos encontró y nos dijo a cada uno en lo personal, sígueme. Y cuando Él habló eso a nuestras vidas es porque Él ya tenía un propósito. Entonces, cuando tú te sientes que eres una persona descalificada ante los ojos de Dios y ante los ojos de aquellos que estén a tu alrededor, nunca olvides que Él fue el que te eligió. Porque verdaderamente a veces le decimos, yo creo que te equivocaste conmigo, porque tú volteas y ves alrededor personas mejor que tú, personas que van a estar más preparadas que tú, personas que van a tener más conocimiento que tú, personas que tú siempre las vas a ver en un nivel más alto que tú, pero a Dios le place haberte hecho ese llamado a tu vida. Entonces, si Él te
propósito específico que Dios tiene para cada uno en lo personal, tú no vas a dejar de hacer y de caminar en ese propósito, porque el que te eligió te dijo que tú estabas capacitado para hacer las obras que Él hacía y para que tú llegaras a ser igual que tu maestro, y es el único que te puede decir que tú dejes de hacerlo. Y mientras Él no te diga, mientras tú no recibas la instrucción de tu rabino, entonces tú vas a seguir adelante. Aunque a veces tu fuerza se debilite, aunque a veces tú no te creas apto, aunque a veces tú no te creas preparado y quieras volver atrás, tú acuérdate del que te eligió a ti, del que te hizo ese llamado a ti y te dijo, sígueme. Y ese sígueme es hasta el final, hasta la eternidad de los tiempos y la eternidad de la eternidad. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias, papá.